donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirá: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó otra como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Nuestro Padre, amado Dios, gracias, Señor, te damos por la salvación, por tus bondades, por tus misericordias, Dios, que son nuevas cada mañana. Gracias, Dios, por la vida, por regalarnos, Señor, lo que tenemos, desde lo espiritual hasta, Señor, también lo material. Gracias, Señor, por tus bondades con nuestra vida, nuestra familia, y gracias, Dios, por tenernos ahora en este lugar para poder una vez más alabar tu nombre y también, Señor, ser edificados con la verdad de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Que tú, Señor, nos puedas una vez más hablar, y como hoy, Señor, vemos la historia de un llamado, que tu voz también, Señor, tenga, Señor, esa repercusión en nosotros, en decir también, Señor, heme aquí. Gracias, Dios, por revelarte a través de tu palabra a nosotros, y queremos, Dios, conocerte mejor en la forma en que tú tratas con cada uno de manera personal. Gracias por tu trato con nosotros de manera personal, y ayúdanos hoy a también comprender y aceptar, Señor, tu voz en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por ustedes, hermanos, y yo sé que es difícil. Los tiempos han venido siendo muy complicados para unos más que para otros en cuanto a situaciones de salud, situaciones económicas también, y cualquiera sea la situación en que nos estamos enfrentando en este tiempo, gracias a Dios por sus vidas, en poder estar acá, poder continuar y poder seguir buscando las cosas del Señor. Creo que si están acá es por eso. Creo que si vienen a la iglesia o a una iglesia, cualquiera sea, la iglesia, creo que también hay una intención de buscar el favor de Dios. Así que gracias a Dios por sus vidas, y oramos para que sea así. Animarles a poder tener discernimiento en todo este tiempo. El mundo en que vivimos hoy es más complejo que tal vez antes de esta pandemia, y hay muchas cosas que nos han venido a la mente, ¿no? Quería dar dos comentarios antes de iniciar el mensaje. Uno, relacionado a la pandemia y todo lo que es siempre este tema de la pandemia y el asunto de las vacunas y todo lo que se viene. Hay que tener coherencia, hermano. Coherencia entre lo que creemos y hacemos. Coherencia entre nuestros principios, hermano, y también, hermano, entre no ser ignorantes de las cosas, hermano. No podemos ser llevados por todo tipo de información que las redes sociales tienen. Y nos bombardean con un montón de informaciones de gente que no tiene necesariamente la información correcta. No podemos creer todo. Compruebe todo a la luz de varias fuentes y no se deje, hermano, llevar por toda la desinformación que hay en las redes sociales. Hay quienes, sin ser médicos, tienen una posición dura y usted cree, o algunos creen eso. Hay otros que, sin ser especialistas, dan posturas y usted también cree, o otros también, hermanos, se sienten identificados con ese perfil. Cuidado con el montón de información que tenemos en las redes sociales y no tenemos tal vez la correcta. Así que hay que tener discernimiento para poder tomar una buena decisión siempre, en todo sentido. En segundo aspecto, también
hoy en este tiempo se ha presentado una situación muy particular respecto a Israel y Palestina, que están en una disputa, y también los creyentes están allí con sus ofrecimientos de información y de desinformación que hay en las redes sociales. Y hermanos, cuidado también con eso, cuidado también. Debemos ser, otra vez digo, consecuentes con lo que creemos. El mundo necesita de la iglesia siempre, sean palestinos o sean judíos. Nosotros necesitamos orar por la salvación del mundo siempre. Y después, hablando de Israel puntualmente, claro, es el pueblo de Dios y todo lo que implica el ser pueblo de Dios, pero eso no significa, hermano, que nosotros avalamos las injusticias de un lado o de otro lado. De donde venga, la injusticia estará mal y siempre vamos a condenarla. Y por eso tenemos que también ser coherentes con eso y consecuentes. Y a la misma vez ser responsable en el mundo en que vivimos con la información que se maneja. No todo lo que se dice, hermano, es cierto. Lo que se maneja hoy con la información de Israel, hermano, no es necesariamente una guerra de Estado a Estado. La situación de Israel hoy es una situación de Israel en defensa a un grupo terrorista que está atacando a Israel y ellos están defendiéndose. Entonces, en esa situación, hermano, no es la primera vez que pasa. Tal vez hoy, por la pandemia y todo este asunto, se ha vuelto mucho más viral. En el 2014 hubo otra situación similar. Comenzando el año 2000 hubo otra situación similar. Israel ha vivido en batallas toda su vida. Tal vez este tiempo parece que la gente quiere exagerar con todas las cosas que se hacen, pero no es así, hermano. El país y Israel ha vivido todo el tiempo en guerra. Y por último, si queremos pensar apocalípticamente o proféticamente respecto a Israel, tengamos cuidado. Porque si queremos la paz de Israel, pues estamos diciendo entonces que el fin de la iglesia y este tiempo se va a acabar. Y es verdad. Porque si sucede la paz de Israel con los palestinos, proféticamente dice la palabra que eso es el fin entonces. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y significa que el Señor vendrá. Inminentemente su venida será, y nosotros debemos ser conscientes entonces de lo que estamos queriendo entender de los tiempos proféticos. Y si no sabemos, es mejor no meternos a opinar sobre cosas que no sabemos. En tal sentido, hay que informarse y educarse bíblicamente para tener una buena postura respecto a esto. Claro que queremos que el Señor venga. Y si el Señor viene, hermano, la iglesia debe estar preparada siempre. Siempre debe estar preparada, sea ahora, sea después. Si el Señor viene, qué bueno que venga. Lo mejor es venir, que venga el Señor. Porque dijo Pablo, mejor es estar presente con el Señor. Así que no deberíamos espantarnos también. Si el Señor quiere venir ahora, que lo haga para gloria de su nombre. Y nosotros deberíamos estar listos para poder presentarnos delante del Señor. Así que como iglesia también debemos ser responsables en eso. ¿Se acabó la propaganda? Ahora sí. Primer libro de Samuel. Estudio de la vida de los profetas. Vida y ministerio. La anterior semana tocamos 2 de ellos como introducción al ministerio antes de la monarquía. Hoy comenzamos también con uno que conecta a ambos periodos. Porque Samuel llega a ser el profeta que conecta el periodo antes de la monarquía y es también el hombre que introduce la monarquía. Cuando hablamos de la monarquía, hablamos de los primeros reyes de Israel. Obviamente, estamos hablando de Saúl y estamos hablando de el rey David. El libro de Samuel es uno, pero por la extensión del libro se ha dividido en 2. Ustedes y yo tenemos primer y segundo libro de Samuel. No es otra, pero es una misma historia, es un mismo escrito, es un mismo relato de la vida de un hombre llamado Samuel. Y es una particularidad, no de todos los personajes bíblicos tenemos la historia completa desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento. Y la historia de este primer profeta, de cierta forma, un profeta con autoridad nacional, uno. Otro, un profeta, Samuel llega a ser el primer profeta también con reconocimiento tanto en el templo como también civil o como parte del gobierno, también se puede decir, del pueblo civil de Israel. Por otro lado, Samuel llega a ser el primer también hombre que va a introducir y va a comenzar lo que se conoce la monarquía, el rey. Él va a ungir a ambos reyes. Él unge al profeta, como profeta de Dios, como hombre de Dios, unge a Saúl y también lo unge a David en su momento. La historia de Samuel es muy particular
porque él tampoco no es, como dije yo la anterior semana, los profetas no tenían que ser de una herencia, un linaje, sino que tal vez como Samuel no tiene que ver con herencia, no tiene que ver con linaje, no tiene que ver con que su familia era del templo, él era de otra familia, de otra tribu, de otro linaje, y el Señor toma a su familia y le introduce a él para poder hacer de él un profeta de Dios. La historia comienza en el capítulo 1. Si va usted conmigo al capítulo 1 del primer libro de Samuel, encontraremos a su padre y su madre. Su padre, Elcana, capítulo 1, versículo 1, es el nombre. Para los niños presentes, algunos niños saben más que los grandes, eso es triste un poquito. Y los grandes deberíamos ahora estar al tanto en esta historia para poder contarla bien. Recuerdo que a veces tenemos esta problemática con algunos que saben las historias pero a medias tintas, ¿eh? Y no las saben completa. Y los niños a veces las saben completa. Pero los niños es un terrible problema que a veces tenemos con los niños, que los niños saben mucho de datos, pero no saben mucho de significado. ¿Qué significa la historia? Y así que pensemos un poquito desde la parte histórica. El padre es Elcana. Tenía dos esposas. No necesariamente que esto era permitido por Dios, recuerdan ustedes, pero él tenía dos esposas. Dice el versículo 2, su esposa, una era Ana. Y la segunda esposa se llamaba Penina. Dos mujeres que él tenía. Esta situación de los dos hacía que tengan una rivalidad. Versículo 6 dice, y su rival la irritaba. Penina la irritaba. Había una pelea en la casa, por eso no es bueno tener dos mujeres, mejor uno nomás. ¿Ya? Porque pasa esto, digamos, ¿no? Entonces ya, ¿para qué más? Ahí está la explicación, no más mujeres. Una está bien, digamos, ¿no? Dos ya se pelean. Bueno, entonces, ahí está, dos mujeres peleadas, pero ¿cuál es la particularidad? En este caso, Penina tenía hijo, podía engendrar hijo, y en el caso de Ana, no podía tener hijo. No podía tener hijo. La característica, hermano, del tiempo bíblico respecto a mujeres que no podían tener hijo era terrible. ¿Por qué? Porque una mujer que no tenga hijo era, hermano, prácticamente considerada una mujer que estaba maldecida. La tomaban como seca, la tomaban como una mujer que no daba fruto, o la tomaban como una mujer que no servía de cierta forma. Ellas se sentían así. La tradición no es que es algo bíblico, es algo más de tradición, de cultura, que eso era el concepto que se tenía. Él la amaba. Dice que la amaba. Y la amaba con un cariño especial porque cuando iban, por ejemplo, al templo, a ella le daba una parte especial para hacer los sacrificios, dice el versículo 5, y a su esposa, la otra, con sus hijos también le daba otra parte, pero a ella le trataba con un cariño especial. Pero Ana sufría, quería tener un hijo. La dicha de tener un hijo estaba allí. Esta mujer es tiempo bíblico, recuerda, no como las mujeres de hoy, mejor hoy si no tienen, ¿no? El tiempo bíblico es al revés. Al revés. Si tienen hijos, se sienten no solamente bendecidas, se sienten que son mujeres que están cumpliendo su rol como esposas o algo así, o están cumpliendo un rol al mundo de traer un hijo, lo consideran así. Y no estoy diciendo hoy, no es una exposición respecto al tema de las mujeres, pero es la realidad que se está exponiendo en este caso en la vida de Ana. Elcana la trata bien, a pesar de que ella sufre y llora. Mire el sufrimiento de ella, se ve en el versículo 8. Ana dice, y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Eso le digo a mi esposa todo el tiempo. ¿Me amas más que a esto? ¿No te soy yo mejor que 4 hijos? Los hombres somos egoístas. A veces no nos damos cuenta del deseo y verdaderamente suplir lo que una mujer necesita en este caso. No es él, no es el problema él. No es el problema, hermano, otra situación. Lo que es particular es el deseo de ella de tener un hijo. Es sagrado y es bueno. Y es bonito. Ese deseo, si yo tengo un deseo y tengo una necesidad, pues ¿a quién hay que acudir? A Dios. Esta mujer fue a Dios. Dice el versículo 9, se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo,
Y mientras el sacerdote Elí estaba en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente en la presencia del Señor. E hizo voto, es decir, como un juramento, una promesa, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, mire cómo se consideraba, como afligida y como sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, nuevamente la posición de sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y no cualquiera, pedía bien, y varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Él sería un hombre apartado para Dios. Lo está diciendo así, es su voto. Es su llanto, es su deseo, es su clamor. Creo que pedirle a Dios algo, hermano, cualquiera sea, que no sea necesariamente que sea pecado, no necesariamente está mal. Confía en Jehová, espera en Jehová, dice el Salmo 37, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Creo que decirle a Dios y confiar a Dios nuestras peticiones no está mal. No hay petición mala cuando se hace con una buena voluntad y cuando se hace pidiéndolo en humildad delante de la presencia del Señor. No hay petición mala. Y la hace, ella la hace. La hace la petición, aunque no lo entiende su marido, no lo entiende el sacerdote, que en este caso el que ministraba en el tiempo de la vida de esta familia es Elí. Y él tenía un ministerio, era el profeta, el sacerdote, y era mayor, era anciano. Y él no entendió a la mujer, pensaba que la mujer estaba borracha, porque estaba en el templo llorando, amargada, y dijo: está borracha, ¿no? Le exhorta, le llama la atención un poco de por qué está tan atribulada. Ella dice en el versículo 15, y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. Perdón, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, bien cristiana, mire, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva como una mujer impía. Y entonces le aclara, no es que está así por asunto de embriaguez, está por que está afligida delante del Señor y está pidiéndole algo, que en este caso es un hijo, para dedicárselo al Señor. Y ella lo hacía así, adoraba al Señor. Por ejemplo, versículo 19 dice: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa. Y Jehová, dice el versículo 19 al final, se acordó de ella y le cumplió el deseo. Dios concedió el deseo y a razón de la petición, Dios concediendo el deseo, nace un niño. El nombre, luego de dar a luz, dice el versículo 20, le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto le pedí a Jehová. Es el pedido de Dios, Samuel. Es el que ella pidió. Y entonces, ¿qué pasó? Fue llevado. Cuando creció, fue destetado, dice el versículo 24, lo llevó con sacrificio más. Trajeron más sacrificio, lo trajeron al templo y lo dedicó, dice el versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Cumplió su palabra. Porque para ella era más dichosa, más dicha tenía el hecho de tener hijos, de saber que tiene un hijo. No tanto de tenerlo, sino de saber que ella engendró un hijo. A razón de eso, dice la Escritura, que el Señor le dio más hijos. Luego, este muchachito fue dejado. Pequeño, tuvo que aprender el ministerio y la tarea de también valerse por sí mismo, porque en el templo, ¿quiénes habían? Hombres nomás. En el templo estaba Elí con sus 2 hijos. ¿Qué se llamaban los hijos de Elí? Nos dice un poquito allí también la Biblia. Volvamos otra vez al capítulo 1, versículo 3.
¿Quiénes eran los que trabajaban o servían en el ministerio? Dice el versículo 3, y todos los años que el varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí. Es decir, estaba Elí y sus 2 hijos, que se llamaban los hijos Omni y Fines, Fichitas. Nadie creo que le pone esos nombres a su hijo por nada más. Sacerdotes de Jehová. Estos sí tenían sacerdocio por herencia de cierta forma. El papá sacerdote, los hijos sacerdote. Samuel no es descendiente, no es de la tribu, no es partícipe de la tradición de llevarle por descendencia para ser sacerdote. Él no podía ser sacerdote. Los hijos sí, pero estos eran graves. ¿Cómo eran? Veamos un poquito el contexto de estos muchachos. Capítulo 2, versículo 12. Estamos un poquito familiarizándonos para poder entrar en las enseñanzas que tiene la vida de este muchacho. Los hijos, versículo 12, 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Con eso lo dice todo, como introducción. No tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. No era correcto. Estaban sacando lo sacrificado para Jehová. Sigue el versículo. De esta manera lo hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida, sino cruda. Pedían con exigencia. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía no, es decir, antes de ser sacrificado, sino dámelo ahora mismo. De otra manera, yo lo tomaré por la fuerza. Terrible, muchacho. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué contexto? ¿Qué influencia que tenía este niño que ahora iba a crecer en ese ambiente? En un ambiente donde los hijos, los jóvenes que estaban allí en el templo ministrando, eran terribles. Terribles. Eran hombres que blasfemaban el nombre de Dios, menospreciaban los sacrificios de Dios, eran impíos. Esa era la influencia que iba a tener la pequeña vida de Samuel. Ana no sabía de eso tal vez. Y si lo sabía, no estaba considerando ese contexto. Lo que ella estaba considerando era ella y su entrega de su hijo al servicio del Señor. No tanto el contexto. Veamos un poquito más de los muchachos. Versículo 22, 2:22. Pero Elí era muy viejo. Y aquí nos metemos un poquito a los muchachos y el padre ya. El que era la cabeza espiritual de la nación de Israel. ¿Cómo estaba la cabeza espiritual? Y Elí era muy viejo. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían. Mire qué otra cosa más añadimos a su lista de cosas terribles que hacían. Y dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué les dijo? ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El sacerdote conocía lo que a sus hijos hacían. No, hijos míos, qué suavidad de padre. Porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres.
vamos tomando lecciones hasta aquí. Y vamos viendo la vida de un muchacho que Dios está preparando para un momento importante en la vida de la nación de Israel. Uno, que no es necesario, que no es importante, que no es lo más relevante, que no hay garantía en venir de una familia cristiana, de una familia con dinastía de iglesia o de templo, como el caso de Elí, para ser útil delante de Dios. No es garantía. Y la historia de Samuel nos lo refleja y nos lo demuestra. Hay dos contrastes entre la vida de la familia de Samuel y la familia de Elí. Y Dios elige al muchacho que no tiene dinastía, no tiene trascendencia de servicio, a ese elige el Señor. No a los que tienen descendencia. No los que pueden heredar el ministerio. No se hereda ministerio. No se hereda pastorado. No se hereda cargos. No se hereda cristianismo. No se hereda la fe. Es personal. Es personal. Siempre. Lo ha sido antes y lo será hoy también. Y lo es hoy. Segundo aspecto. La vida de este muchacho en sus inicios también nos dice que no es como se dice siempre. Dime con quién anda y te diré quién eres. En la vida de este muchacho no dice eso. Porque mire la influencia que tiene. Si fuera por la influencia y el contexto de la gente que está cercano a él, este muchacho sería otro mal. Otro de los malos hombres que estarían ahí también en el ministerio del templo. Pero no. Este muchacho no tiene esa inclinación por el mal a pesar de tener malos ejemplos. Un padre de cierta forma adoptivo como es Elías, muy tranquilo, muy pasivo, y unos hijos muy rebeldes, y en ese contexto se está viviendo el muchachito, está creciendo desde niño, desde pequeño. Apenas lo destetó su madre y lo llevó al templo, desde bebé, desde pequeño. No podemos decir que no tuvo una influencia de ellos negativa, la tuvo. Pero otra vez vamos a decir que esa idea de andar en los caminos del Señor también es una decisión personal. El ser influenciado también es tu decisión. El que tú y yo nos dejemos arrastrar por otros que hacen malas cosas, no siempre es lo mismo. No todos somos así. La influencia no necesariamente nos hace lo que somos nosotros. Es tus convicciones y tus decisiones lo que hará la diferencia. Cada cierto tiempo voy al pueblo donde alguna vez viví, alguna vez visité. Hay un pueblo que es donde vive mi madre, San Ramón. En este pueblo, en San Ramón, de aquí a 3 horas más o menos, yendo para la Chiquitanía, yo iba cada vacación. Yo iba cada vacación allí cuando yo estaba aquí o estaba en el Beni. Yo iba a las vacaciones, iba allí. Viví solamente 1 año en ese pueblo. Pero había una generación de chicos de la iglesia. Una generación. Buen grupo, gran grupo, bien dinámico el grupo. Y cada vacación nos juntábamos todos. Y éramos como amigos todos de la iglesia. Yo tocaba en la iglesia también a veces, aunque venía de vacación solamente. Y estaba allí, éramos partícipes, un buen grupo, jugábamos, comíamos, deporte, la iglesia, los cultos, las actividades y todo. Es un buen grupo era, años tardó. Han pasado años, y el otro día uno de ellos me dice una frase. Y lo topé yo así, bueno, allá cuando fui recién la última vez a ver a mi madre, y él me topé con él y me dice, no hay ya nadie de nosotros en la iglesia. Toda esa generación. Todos están en una cosa o en otra, apartados del Señor. Y todos le echaban a una culpa a alguien, porque el pastor cayó en pecado de esa iglesia, y de ahí se cayó todo. Se desboronó, se hizo un desastre la iglesia. Desastre. Nunca más se levantó la iglesia, nunca más se levantaron los jóvenes, nunca más. Porque se cayó la cabeza, de cierta forma, el pastor.
Y ahí yo pensaba todo lo que puede suceder cuando nosotros somos guiados solamente por hombres y no estamos siguiendo al Señor. Y cuando estamos siguiendo a hombres, en algún momento se nos va a caer algún hombre. Algún momento se va a caer algún hombre de Dios, pastor, líder, como quiera llamarle. Pueden caerse los hombres. Somos hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Pero otra cosa es confiar en Jehová, poner su fe en el Señor, y que a pesar de que aquellos que son mis amigos, mis cercanos, mis compañeros, mis vecinos, amigos de crianza o los miembros de mi iglesia, mi grupo de jóvenes, yo voy a seguir siempre al Señor, puesto los ojos en Jesús, dice el autor del libro de Hebreo. Y es la vida cristiana que siempre debe ser así. Siempre debe ser así. Tercera cosa. Tercer comentario y a la misma vez aplicación. Si no se corrige a tiempo y no se corrige bien, serán terribles las consecuencias, ¿no? El contexto de la niñez de este muchacho son con jóvenes rebeldes, jóvenes pecadores, jóvenes impíos y todo lo demás. Y el padre Elí, que es el sacerdote, no hace una tarea responsable de educarlos o criarlos, como dice el apóstol Pablo según Efesios 6, en el temor de Jehová, sino que es blando para con sus hijos. Creo que hay un contraste entre Ana y Elí. Ana es el sacerdote, Elí es el sacerdote. Elí es el hombre de Dios. Elí es el conocedor de la Biblia, de la revelación, de la Torá, de la ley. Es el llamado a enseñar. Ana es una mujer de casa, madre, pero al parecer la influencia en ambos hijos, los hijos de Elí y los hijos de Ana, ¿quién la ganó? Ana. Porque en poco tiempo se ve el sello de una crianza en el temor de Jehová. Le crió bien. En el poco tiempo que tuvo, hay una disputa en algunos teólogos si verdaderamente eran 3 años o fueron 5 años. 3 o 5 años, hasta que lo llevó al templo. Algunos, ahí está, puede ser 3, pueden ser 5 años. Pero hoy, cuando usted lee libros de psicología, la psicología dice esto: si usted educa a sus hijos con principios y valores de cualquier tipo de línea, hasta los 5 años, usted ganó la batalla para poder direccionarlo en una dirección. Ellos lo dicen ahora. Pero creo que la Biblia lo tenía bien en claro y la tradición hebrea también la tenía bien en clara desde el principio. Que los hijos se lo educa desde el vientre de la madre. Que los hijos deben ser educados en el temor del Señor desde pequeño, desde niño. Claro, porque ya nacen pecadorcillos, ¿no? ¿Por qué cree que un chiquito ahí de meses, de brazos, y ya está haciendo su berrinche, su escándalo? Y la madre, ay, qué bebé, es que es inocente, es que no sabe lo que hace. Y nadie se toma cargo, ¿no? Más grandecito hace su escándalo. Y no estamos hablando de ser inquieto, ¿no? Todo niño es inquieto. Una cosa es ser inquieto, una cosa es ser gritón, una cosa es tener, muchas habilidades, destreza, hasta dañino, hasta perdonable lo dañino, ¿no? Pero otra cosa es ser rebelde. Otra cosa es ser malo. Con chiquitos ahí, usted se va a ver a los chiquitos haciéndole eso escándalo a la madre y la madre dándole todo su consentimiento. O padres correteando con sus hijos por aquí, es que es la hija, es la única y ay, que no sé qué más. Sabemos el mal que le hacemos a nuestros hijos, malcriándolo. Si nosotros usamos mismo la palabra, malcriar. Usted lo crió mal. Es culpa nuestra. Y el principio de educar a nuestros hijos en el temor de Jehová nos ha perdido vigencia.
Es parte de los 10 mandamientos, honrar padre y madre y amar a Dios. Y los padres somos llamados a poder enseñar eso a nuestros hijos desde el vientre de la madre, desde pequeño, a poder enseñar principios y valores bíblicos, cristianos, con respuesta en la palabra del Señor. Todo debe ser así. Filtrado, ordenado, acomodado, guiado por los principios de la palabra del Señor. ¿Y quiénes son responsables de la crianza de los hijos? Nosotros, los padres. No los pastores, no la iglesia, no la escuela dominical. No le echen la culpa al hermano en la escuela dominical, la clase cuna. Es que le culpa a la hermana que no le enseña. Culpa a usted. Con usted pasa más tiempo. Usted es el que está en su casa. Y si no pasa tiempo con él, su culpa igual es de usted. ¿Por qué no pasa tiempo con él? No, pero no, ya se va a convertir. Cuando se convierta, ya no. Así no se va a convertir. ¿En qué se va a convertir? Cualquier cosa se irá a convertir. Ana ganó en esto. Ana hizo su tarea y la hizo bien. Y lo llevó. Y cada vez que venía Ana, ¿qué hacía? Versículo 18 del capítulo 2. El joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido con efod de lino. Qué bueno. Bien vestidito. ¿Ah? Parecía un sacerdotillo ahí, digamos, ¿no? Pequeñito, ahí está. ¿Ah? Bien vestido. Porque estaba en presencia de Jehová. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz 3. Y 2 hijas. 5. Más 6. Y el joven creció. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Crecía. Las palabras van cambiando desde el hebreo para llevarnos a un Samuel joven. Porque usted ve Samuel aquí como joven, versículo 18. Más adelante otra vez dice joven. Y hasta llegar otra vez al capítulo 3, versículo 1, dice joven. Ya cuando en el capítulo 3, versículo 1 dice joven, la palabra hebrea ya nos habla de un muchacho grande. Por si acaso, para los que le contaron la historia de los niños, que era un niño que oyó la voz de Dios, cuidado con lo que contaron en la escuela dominical, ¿no? Cuando Dios le habló a Samuel, ya Samuel era un joven. Era un joven, entendido, hecho y derecho. La palabra allí para joven en el capítulo 3. No es un pequeño. No es un pequeño. Recuerden que el concepto hebreo no tiene adolescencia. No tiene adolescencia. ¿Cómo se llama? Los hebreos no consideran la edad intermedia. Sos niño y pasás a ser joven. Directamente a ser responsable. A ser responsable. No es que está adoleciendo, ¿no? Adolescente. Hay que dejarlo, todavía es la etapa, dice, ¿no? Nosotros somos muchos de eso, somos muchos de nuestro continente, de nuestros países, son muchos de cuidar y de tener un cuidado especial y de velar mucho por la edad de adolescente, porque a los adolescentes hay que comprender lo que son difíciles, su época, las hormonas y no sé qué más pilcha. Y no los tratamos como son, como deben ser, responsables ya, tomando decisiones ya, trabajando ya, haciéndose cargo de sus actos. No, es mi chiquito. Esos madres todavía, ahí estaban, dicen escuché a un militar antes de la pandemia diciendo, no, es difícil ahora, dice, tener los premilitares, dice, porque las madres están toditos aquí en la malla, dicen, no me le pegue a mi hijo, dicen, no, gritando ahí desde la malla, dicen, no, cuidado con mi hijito, dicen, ¿no? Y los militares allá mirando a las madres, bravas allá las madres afuera, digamos, ¿no? Ya le van a pegar, digamos, ¿no? Porque ahí está su hijito, ¿no? El chiquito, digamos, ¿no? Que hay que cuidarlo, y el otro bichote así sote, digamos, ¿no? ¿Ah? Y las madres ahí, digamos, ¿no? ¿Por qué?
Porque lo siguen viendo como pequeños cuando no le ayudan a desarrollarse como hombre y a asumir responsabilidades, a valerse por sí mismo y tomar cartas en el asunto sobre las cosas de la vida. El caso de este muchacho tuvo que realmente crecer, madurar. Crecía delante de Jehová. Me gusta la expresión del versículo 21. Crecía delante de Jehová. No solo por estar delante del templo, sino que ya lo hacía, y no porque era de ser, nuestro concepto no es porque era creyente necesariamente, porque no conocía la voz de Dios, sino por educación, por guía. No, ahí tiene una cosa que nos pasa hoy en día a nosotros, ¿no? Como padres. No, yo lo dejo a mi hijo, él va a tomar su decisión cuando sea grande. Nada de eso, ¿no? Nuestros padres no nos dijeron eso a nosotros. Nuestros padres nos dijeron, vas a la iglesia porque yo digo, mientras me vas en mi casa, vas a ir a la iglesia y listo. Y si no, ¿cuál es el problema? Si no, fuera. No, ahora, digamos, no, lo dejé en la casa, que duerma. Ya cuando él tome su decisión, ya vamos a orar y qué sé yo. Ya el Señor dirá, dice, ¿no? Ya el Señor dirá. Es que no estás haciendo tu tarea de guiarlo, darle los principios y valores, guiarlo por el camino. Si no es pecado eso. Si no es pecado eso. Llegará el momento en que él verdaderamente tendrá su encuentro con el Señor, es verdad. Pero mientras es tu responsabilidad guiarlo, protegerlo, ayudarle a desarrollarse. Y es lo que le está pasando a este. Está pasando. Su madre no venía a mimarlo. Su madre venía y lo visitaba y lo dejaba y seguía él creciendo delante del Señor. Y ahí estaba el muchacho. Y viene su llamamiento. Capítulo 3, el que leímos para introducirnos. Que el joven Samuel ministraba. La palabra ministrar en términos generales, bíblicamente, por si acaso, es servir. Servir. No hay otra cosa con la palabra ministerio, ministrar. La palabra ministerio, la palabra ministrar es la palabra servicio. Si usted dice estoy haciendo ministerio, usted está sirviendo. Si usted dice estoy sirviendo en un ministerio, usted está en un grupo donde deben servir. No es para hacer otra cosa, no es un club la iglesia, es un lugar donde se sirve al Señor. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, es decir, obedeciendo las directrices del sacerdote Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, algo había pasado. ¿Qué había pasado con Israel? Vuelva unas páginas tal vez en su Biblia atrás, cuando finaliza el libro de Jueces, en el capítulo 21, Jueces 21, versículo 25, famoso, pero tal vez usted no sabía dónde estaba. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como cada quien hacía lo que bien le parecía, pues entonces, ¿qué pasó? También la palabra se perdió. La visión ya no era frecuente. Ya Dios no hablaba. Si Dios no habla, si Dios no se revela, si Dios no está tratando con su pueblo, con su palabra, hay un problema terrible. Lo peor que puede pasarnos a nosotros es el silencio de Dios. Que Dios no esté tratando con nosotros. ¿Por qué? Había que preguntarse por qué. No es que Dios deja y abandona a su pueblo, es que el pueblo deja y abandona a Dios. Es al revés. Dios no es que no quiere hablar con uno, es uno que dice no quiero escuchar la voz de Dios. Y bueno, dice Dios, si no quieres escuchar, ahí voy tu problema. Cuando Dios levanta la mano, es cuando dice la Biblia que Dios nos entrega. Si Dios nos entregó a nuestros pecados, no es que Dios dice, ahí anda a pecar. Es que Dios dice, bueno, no quieres advertencia, no quieres amonestación, no quieres palabra mía, no quieres que te ordene, no quieres que te exhorte. Bueno, haz lo que vos quieras y vas a ver las consecuencias.
Y el pueblo estaba viviendo tiempos espirituales críticos, duros, difíciles. El sacerdote que por años había ministrado era Elí y ya este era anciano. Ya estaban sus ojos perdiendo la vista, la visión. Ya él no tenía fuerza y vigor para hacer su ministerio, su tarea. Sus hijos hacían lo que ya usted sabe, todos sus pecados ahí, lo hemos mencionado, terrible. Y no había esperanza. Entonces el Señor levanta a un muchacho. Levanta a este muchacho. Usa a la madre. Usa a esta familia. Le trae al templo. Lo van educando. Se cría. Llega a ser joven. Y Dios dice, ahora es el tiempo. Samuel, Samuel. Y Samuel dice, me está llamando el sacerdote. Corre como buen muchacho. No como otros, ¿no? Parece. Uno le llama y nunca, ¿no? Cero, ¿no? No sé si le pasa a ustedes. ¿Cuántos hijos tienen en casa, no? Samuel, Samuel, Yesca, ¿no? O suena la alarma, ¡plas!, la apagan. Seguimos la misma. ¿Cuántos padres tienen que seguir despertando a su hijo? 30 años y siguen despertándolo. Bueno, ya algunos se casaron, ya no lo despiertan. Qué bueno, digamos. Pero siguen ahí todavía, ¿no? No, este muchacho habla, la voz, Samuel, Samuel. Arriba, se va. Sí, señor. No te he llamado. Vaya a dormir, ¿no? Otra vez, Samuel, Samuel, segunda vez. Corre otra vez al cuarto, donde está el sacerdote durmiendo. Sí, señor. No pasa nada. Tercera vez, uno cualquiera con la tercera vez, uno dice, ya está, ¿qué molesta tanto el viejo este? Pero no, se ve la educación de él aquí. No se lo ve yendo bravo a decir, ¿qué pasa? ¿Qué tanto me habla? ¿No me deja dormir o algo así? No, las 3 veces que Dios le habla, que no es Elí, él va y piensa que es Elí y va educadamente y le dice, sí, señor. La frase que usa ahí es esa, ¿no? Heme aquí. Heme aquí. Y no cambia de tono. No grita como algunos adolescentes que le gritan ya más fuerte a su padre. No, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. No cambió. Se ve educación, se ve respeto, se ve honor, se ve honra al hombre de Dios. Por más que ese hombre de Dios no está bien en comunión plena con el Señor, que Dios ya no usa su vida para hablar al pueblo, Él lo considera autoridad. Eso es lo que falta hoy en día también. Respeto a la autoridad. Respeto a la autoridad. Honor a quien es debido. Nos dice el apóstol Pablo, honor a quien es debido. Nos falta mucho eso. Lealtad. Cualquier muchacho en otra posición, yo creo que ya Dios lo descalificó, me toca a mí. No se está ofreciendo él. Está honrando la autoridad, está respetando la autoridad, sigue siendo educado, no levanta la voz 3 veces. Y ahí entonces recién entiende Elí que es Dios y que no es él, que no es otra cosa, que es Dios. Y entonces lo instruye. Es la primera vez y la única vez en todo esto donde de cierta forma Elí toma un tiempo para instruirle en relación a su comunión con Dios. Basta una vez, pero la hizo bien. La siguiente vez que escuche la voz, vas a decir, habla Jehová, porque tu siervo oye. Palabras de Elí. Así que cuando vino la voz, una vez más, versículo 10, vino Jehová, se paró, es una idea de un antropomorfismo, como que Dios está ahí, casi en persona llamando. Me hace pensar mucho en el momento donde el Señor llama a Saulo, y dice como que se posiciona el Señor delante de él, y por eso se cae el caballo también, en el caso de Saulo. Es la idea aquí. Cuando Dios habla, Dios se posiciona sobre autoridad y dice, yo te estoy hablando. Y cuando Dios habla, ¿qué manera de responder Samuel? Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla.
porque tu siervo oye. Nada más. Está hablando con Dios. Es su llamamiento. Es el llamamiento del primer profeta, ministro de Dios, el primer profeta que va a liderar un tiempo diferente en Israel. Es el primer llamamiento explícito de un hombre que no viene por una dinastía también para el ministerio profético. Qué diferente a los profetas de hoy en día, ¿no? Que se denominan profetas. Los proclaman otro, pero no Dios. Lo llaman otro, pero no lo llama el Señor. Son reconocidos con aplausos y con cultos grandes para ser reconocidos por los demás. Aquí está en intimidad. En la intimidad de la noche, Él y Dios solamente. Muéstrenme un llamamiento público, colectivo, masivo, con todas las pompas, bíblicamente. El llamamiento es personal. El llamamiento es personal. El llamamiento es Dios hablándote a ti. No me vengas con charlas de que Dios me llamó. ¿A qué te llamó? Tal vez ni te silbó y ya vos te has hecho el llamado. No, yo creo que me llamó, digamos, ¿no? ¿Por qué? Por cosas que no tienen nada que ver con una respuesta bíblica al llamado del Señor. Cuando Dios llama es claro. Dios no susurra de cierta forma para decir, y no le entendí, pero parece que es. Es claro el Señor. Se revela con claridad el Señor. Diferentes formas, diferentes maneras. Y prácticamente Dios nunca llama de una manera única. Es decir, Dios llama siempre de una manera particular. ¿Vieron a otro hombre que Dios le llamó por una zarza? Solo a uno, Moisés. ¿Vieron a otro hombre que Dios le llamó y lo tumbó del caballo? No, solo a Pablo. ¿Vieron a otro hombre que Dios le habló en una visión? No, solo a Isaías, solo a Jeremías, solo a Ezequiel. De una manera distinta cada uno. Los llamamientos son personales, los llamamientos son particulares, los llamamientos son únicos. No son una experiencia, a ver, decime, contame tu experiencia para saber cómo es. Por ahí es lo mismo conmigo. Parece como los chicos que nunca se han declarado y le piden a otro, decime a ver cómo lo hiciste vos para que yo le haga. No, es único. Es cada uno, a su forma y su manera. Dios trata de una manera personal. Dios llama de una manera única. Samuel, Samuel. Él dice, heme aquí. Habla, Señor. Heme aquí. Cuando Dios habla, creo que debemos honrarle a Él. Creo que debemos ponernos en la posición de siervo, Él como Señor y nosotros predispuestos a eso. Heme aquí. Heme aquí. Antes dijo, heme aquí, aquí de cierta forma está implícito cuando dice, habla. Es como decir, heme aquí también. Heme aquí. Y Dios le habló. Los versículos 11, 12, hasta casi el final de esta porción, que se vendría a ser el versículo 14, Dios le habló. Dios le reveló y lo primero que Dios le reveló fue duro. Mira que a veces nosotros queremos, la primera cosa que Dios me hable, creo que sea bonito, ¿no? Vas a ir, vas a ser misionero, vas a ser pastor de la estrella. Ya el pastor Miguel no va a estar. No sé, nos imaginamos cosas así media bonitas, como que no sé qué más. Cada uno. No, lo primero que el Señor le dijo fue grave. La primera revelación de Dios, mire lo que dice el versículo 11. Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Qué grave. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ya en los versículos finales del capítulo 2, Dios le había advertido a Elí lo que iba a pasar con sus hijos.
y hoy se lo va a cumplir. Este es el tiempo, Dios va a cumplirle el juicio sobre su casa. Aquel día yo cumpliré todo esto. Todas las cosas que he dicho contra su casa, desde el principio hasta el fin. Otra cosa es sin escapar nada. Todo lo que le he dicho se va a cumplir. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Cuando hablamos en contra de Elías como padre, no es porque no lo queremos a Elí, perdón, no Elías, Elí, sino porque Dios dice que él es culpable. Él no hizo nada para estorbar a sus hijos en su maldad. Y si sus hijos andan en lo que andan, es por culpa de los padres. En este caso, por culpa de él. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Es decir, no será perdonada jamás. Ni con sacrificio ni con ofrenda. Ahí está. Con todo eso, no da ganas de escuchar la siguiente, ¿no? Si es la primera y ya terrible. ¿Y ahora qué le digo a Elí? Samuel estuvo acostado hasta la mañana, sin dormir. Abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión a Elí, es decir, decirle qué fue lo que Dios le habló. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que te habló. Elí quería saber qué Dios le había hablado. Hacía tiempo que Dios no le hablaba a él. Quería saber qué es lo que Dios quería cuando le habló al muchacho. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Estas vienen a ser las últimas cosas que aprendemos de Samuel en esta introducción, en esta noche. Valiente. Valiente. Para decirle al sacerdote, tu casa perecerá y tú perecerás con tu casa y nunca más nadie de tu familia se sentará en el ministerio de sacerdocio. Tenía que ser valiente. Pero no estaba diciéndole pues su palabra. Le estaba diciendo la palabra del Señor. Y de aquí comenzamos a ver al profeta. Porque el profeta no dice lo que la gente quiere oír. El profeta dice lo que Dios dijo. Así ha dicho Jehová. Y que venga lo que venga. Valiente. Obediente. Leal a la voz de Dios. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. Era dura la profecía que Dios le estaba dando. Le estaba diciendo que el que había sido su padre de crianza iba a morir. Los que habían sido sus hermanos de crianza iban a morir. Los que ministraban en el templo, todos iban a dejar de ser ministros del templo. Dios los había descalificado a todos. Terrible. Pero él lo hizo, lo dijo, lo aceptó, lo tomó como palabra del Señor. Eso es valentía, eso es lealtad, eso es obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque es el profeta. Ahora ya es el profeta. Dios está comenzando a usarle como profeta y el pueblo va a conocerlo y reconocerlo ahora. Vean 5 cosas para finalizar rapidito. Ahí versículos 19 y 20 nos dicen 5 cosas que están ahí juntitas toditas. Samuel creció. Ya no era un niño grande. Creció. Segunda cosa, Jehová estaba con él. Crecer y que Dios esté contigo, qué mejor combinación. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fiel al Señor con cada palabra que el Señor le daba. Tercero, cuarto, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, los puntos cardinales, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Creció, el Señor estaba con él, no dejó caer ninguna palabra.
se creció su fama, la palabra conoció, el pueblo lo conoció o lo reconoció y fiel era. Fiel era. 5 cosas. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová, ya no por Elí, sino por Samuel, porque Dios lo eligió a él. Pablo dice, apóstol, no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 1. No somos siervos de hombres, somos siervos del Señor. Si Dios te ha llamado para el ministerio y el servicio del Señor, ponte al servicio del Señor y di, habla, tu siervo oye, heme aquí. Pero no diga, heme aquí, envíalo a él. No, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, obedezco. Heme aquí, soy fiel. Heme aquí, quiero escuchar tu voz. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cualquiera de nosotros puede ser usado por Dios? Sí. No tenemos que ser de una descendencia, de una dinastía, de un linaje. Porque Dios puede tomarnos a nosotros y hacernos sus siervos, hacernos sus ministros. Primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, pues mirad, 1:26, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que de algo tenemos que gloriarnos. Mire el versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si Dios te está usando, amado hermano, qué bueno. Gloríate, pero para el Señor. Glorifica el nombre del Señor. Si Dios te quiere llamar o Dios quiere llamar a tu hijo o a tu hija para el servicio del Señor, ¿por qué te opones? Muchos de nosotros como padres, lo que más queremos nuestros hijos no es lo de Ana. Lo que queremos es que nuestros hijos sean profesionales, sean independientes, que ganen plata, les vaya bien, se encuentren una buena esposa y que la vida le vaya bien en este mundo. Pero muchos de nosotros como padres no somos los que deseamos que nuestros hijos teman al Señor, sirvan al Señor, vivan para el Señor, Dios los use. Eso no queremos. Por eso lo llevamos y lo mandamos a la universidad, y no está mal que estudien en la universidad. Por eso lo mandamos, lo llevamos a escuelas para que estudien, se capaciten, porque nuestra motivación va por allí. ¿Saben ustedes cuántos seminaristas tienen el apoyo de sus padres? Mínimo. La mayoría de los seminaristas, la gente que quiere estudiar para servir al Señor, tiene mínimo de apoyo. ¿Por qué? Porque los padres apoyan para otras causas, pero para servir al Señor no le van a apoyar. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué estamos buscando? Creo que el ejemplo de Ana es bien claro para decirnos hacia dónde podemos direccionar nuestras vidas guiando a nuestros hijos. Creo que la vida de este muchacho nos dice que Dios puede usar y de tomar a cualquiera, de cualquier familia, y puede hacer grandes cosas con un muchacho que quiera hacer su voluntad. Y Dios sigue levantando hombres de Dios. Ya no profetas, porque el ministerio profético es distinto, pero sí siervos. Sí siervo. Vieron que ahí al final lo que él dice es, habla porque tu siervo oye. Eso no ha cambiado. En ninguna época, ni un tiempo de la historia va a cambiar eso. Todos nosotros somos llamados a ser siervos del Señor. Así que si el Señor nos está llamando a servirle, bueno, hay que escuchar su voz. La última aplicación, y con eso finalizamos. Cuidado con el oído de Elí, que ya no escucha la voz de Dios, que ya no escucha nada de ninguna cosa de Dios.
Si eso ha pasado a nosotros y ya no escuchamos la voz de Dios, es un problema. Algo está pasando en nosotros. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? No, pero usted me está diciendo que debo escuchar la visión, la voz de Dios y me va a decir aquí, no sé, por mi nombre. No, Dios habla hoy por su palabra. La palabra más segura. La palabra profética más segura. La revelación completa está aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escúchala de acá. Y si no la escuchas, por más que la lees, porque muchos pueden leerla y no escucharla, hay un problema en ti. Arregla cuenta con Dios. Purifica tu vida, limpia tu vida, ponte en relación y comunión con el Señor y verás cómo Dios sí habla. Y cuando Dios te habla, vas a saber qué hacer. Y vas a saber dónde ir porque el Señor habló. Y cuando Dios habla, solo nos queda obedecer. Y eso es lo que nos falta hoy. Más siervos, más oídos atentos, más gente con corazón de servicio, más personas que no vengan de familias que digan, parece que yo voy a hacer porque mi familia. No, esto es personal. Que tengan bien en claro que es personal. Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. Solo digan, heme aquí. Señor, gracias por tu palabra. Que esta historia, Señor, que introducimos hoy, la vida de Samuel, nos lleve, Señor, a desafíos, a enseñanza. De cómo, Señor, un hombre común y corriente que en tus manos, Señor, es tomado, hará la diferencia en un mundo, Señor, que es hostil, diferente, duro, cruel, pero sin embargo, Dios, con la fidelidad en ti, la obediencia, Señor, y la valentía, hará un ministerio para tu gloria. Levanta más hombres y mujeres, Señor, que te sirvan, que te honren, que se pongan en posición de servicio, que escuchen tu voz, Señor. Danos, Señor, hombres y mujeres valientes en nuestra iglesia para hacer la obra tuya. La mies es mucha, los obreros pocos, Señor. Sigue levantando, Señor, más generación de hombres y mujeres predispuestos, Dios, a usar sus vidas para la gloria de tu nombre, Señor. En tu nombre, en Cristo Jesús, oramos. Amén. Muchas gracias, pastor, por traernos la palabra del Señor en esta noche. Voy a invitar a todos a ponerse de pie, por favor. Vamos a tener en este momento el tiempo del recojo de las ofrendas y los diezmos. Si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano. Los hermanos diáconos se le van a acercar donde usted se encuentra. Muy bien, antes de hacer el recojo de las ofrendas, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios, Señor, estamos delante de ti, mi Dios, para poder agradecerte, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de recojo de las ofrendas, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor, gracias por proveer trabajo y sustento, Señor, a cada uno de nosotros y al que no lo tiene, Señor, le puedas proveer. Te lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar esta canción que titula Canta al Señor. Exaltar las maravillas de tu amor. Con
consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Esta noche, antes de poder despedirnos, solamente informarles nuestros cultos regulares. El día martes, jueves, 7:30 son servicios de oración, estudio bíblico, y también el día sábado está el Ministerio Juvenil, también lo que es el Ministerio de OANSA, JB también continúa, aunque por este sábado ya lo van a tener por Zoom, porque también vamos a tener una boda aquí en el día, la boda de Fernando. Entonces, considerando eso, también se está haciendo por Zoom el ministerio, y también porque, bueno, se está teniendo también un cuidado respecto al ministerio infantil, y hay que hacerlo de esa forma. Entonces, en este tiempo, por favor, orar por eso, y que Dios nos guíe también a hacer y tomar buenas decisiones en el ministerio. No olvidar la conferencia de mujeres este mes, finalizando, coherederas de la gracia, 28, 29, fin de mes ahí, viernes, sábado, le animamos a estar. Son 2 conferencias por noche, 2 enseñanzas, desde las 7 de la noche. Le animamos, le invitamos, creo que es un buen tiempo para venir, edificar sus vidas, buen tiempo que las hermanas van a tomar también para poder enseñarles a ustedes, hermanas, así que puede invitar a otras amigas, compañeras que puedan participar. La invitación es abierta gratuitamente para poder edificar sus vidas esos días. Y los hombres, no se olviden que estamos también apoyando para hacer un agasajo el día sábado, como un agasajo por el Día de las Madres. Así que también ponerse a cuenta en el caso de lo que estamos colaborando con los hermanos diáconos que están también recibiendo ese apoyo. Muchas gracias. No nos olvidemos, hermanos, de orar por el hermano Oscar. Estamos orando por él, por su vida. Por favor, no olvidar apoyar a la familia en este tiempo. Las demás familias también, la familia Ortiz, la familia Columbia, la familia Choquechambi, ahí mencionábamos hoy, también la familia Osinaga y demás casos, tal vez, hermanos, no solamente por asuntos del COVID, por otro tipo de enfermedades, que le apoyamos en oración, que debemos estar ahí apoyando a los hermanos también en ánimo, es importante. Y gracias a Dios también por los que han recuperado, ya están estables, están sanos en casa. No nos olvidemos, y es muy importante seguir apoyando en oración a nuestros hermanos, sino que podamos también, en cuanto a ánimo, será muy importante. Quiero agradecer también, hermanos, por el apoyo del desafío de esta mañana. Tuvimos un desafío para apoyar el ministerio de la Iglesia Fe y Esperanza, es una avanzada nuestra, por allá por la Virgen de Luján, al fondo. Es una iglesia que tenemos, y esta mañana teníamos un desafío por calaminas, ladrillos, cemento. En total se iba a hacer 4.100 bolivianos, lo que esta mañana teníamos como desafío. Cada uno apoyó, y excelente, hermano, muchas gracias. En total se ha hecho al desafío 7.318. Entonces hemos pasado lo que teníamos pensado en ayudar, por tanto se le va a dar más
a ello, es decir, vamos a hablar con ellos si necesitan arena, si necesitan también más ladrillo, le vamos a dar todo. La idea es que todo lo que sea recaudado sea para apoyar a esta iglesia, que pueda tener las comodidades tal vez que necesite. Así que apoyaremos de esa forma, y gracias, hermanos, a ustedes en ese desafío, lo que dieron. Yo sé que algunos ya lo dieron en efectivo, y los que no lo han dado puedan acercarse entonces a alguno de los diáconos de nuestra iglesia y por favor hacerle llegar ese compromiso que hoy tuvo entonces usted con el ministerio de la iglesia Fe y Esperanza, una de nuestras avanzadas, que es un apoyo misionero también. Gracias, hermanos. Nos ponemos en pie, oramos, nos despedimos. Gracias al Señor por esta noche. Gracias a nuestras visitas por acompañarnos. Bueno, ahí tenemos entonces cerrando este tiempo. Muchas gracias al Señor por ustedes. Vamos a orar. Los hermanos diáconos, por favor, tenemos una reunión en la oficina ahora. Por favor, ya oramos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por esta noche, por este servicio, por nuestras vidas, Señor. Encomendamos nuestra vida en tus manos, para la familia, para la casa de Dios, y en la semana también con cada una de nuestras actividades. Que tú, Señor, nos guardes, nos libres, como también nos proveas, nos ayudes para las necesidades también que tengamos, y también, Señor, que ayudes, fortalezca, Señor, y dé salida y solución, Señor, sanidad, milagro, Señor, en tu nombre podemos pedir y creer eso, Señor, en el caso, Señor, de la gente también que hoy de nuestra iglesia necesita en salud, Señor. Oramos por ello, nos identificamos, Señor, como el caso de nuestro hermano Oscar, también por la hermana, Señor, Escobar, Señor, de la familia Escobar. Queremos, Señor, apoyarles también, Señor, y queremos orar para que tú, Señor, les sanes, que tú, Señor, hagas la obra conforme, Señor, a tu gracia y misericordia en ellos, en su vida, y también, Señor, para tu gloria, Señor. Padre, gracias por tus bondades. Usa nuestra vida para lo bueno, para edificación, para traer, Señor, más personas a tu reino, por el testimonio, la palabra, por el evangelio, Señor, que tú nos uses también a nosotros donde estemos, en cada lugar, como iglesia, Señor, representada por cada hermano de esta iglesia. Muchas gracias. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Bendiciones. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Para que crezcas tú, y cada día seré
que